Doctor, ¿de verdad puedo seguir tomando el café? Pues esta es una pregunta que se hace con frecuencia en las consultas, también en comentarios de vídeos y muchas veces con sensación de culpa, porque es posible que a ti también te hayan dicho que no tomes café porque te puede subir la tensión o porque a tu edad no te conviene, pero en realidad la ciencia en los últimos años dice casi lo contrario, que el café no es el enemigo, que el verdadero problema casi nunca es el café, sino lo que le echas dentro. Y no basta con quitar el azúcar. Hay quien arruina el café con otras cosas. La duda es, ¿puedo echar stevia? ¿Puedo echar miel? ¿Leche? En realidad no dan igual. Además, hay ciertas pastillas, por ejemplo, para el tiroides, para la tensión, que hay que saber cómo interacciona. Hay cuestiones que hay que saber. Además, toca muy de cerca si tienes manos frías, piernas pesadas al final del día, porque esto también va de la circulación, de cómo corre la sangre por dentro. Pues hoy lo que voy a hacer es ordenar todo esto, qué le puedes echar al café, qué no y con qué medicación hay que ir con cuidado. Esto sin prometer milagros y sin sustos, que no va de esto. Y al final, pues mirarás la taza de café de otra forma. Vamos a empezar por entender por qué a partir de cierta edad muchas personas dicen que notan las manos frías, los pies como si fueran hielo o notan las piernas pesadas. Y esto lo vamos a relacionar con el tema del café. Esto no siempre está relacionado con las arterias o problemas de los vasos sanguíneos, pero sí que nos sirve para entender algo que es básico, que tus vasos sanguíneos también envejecen. Es decir, que no es que te lo imagines y no es que te estés volviendo quejica, es que es un problema que aparece en muchas personas. Es que tu cuerpo ha cambiado y esto tiene una explicación. Lo que pasa es que con los años tus arterias pierden parte de su elasticidad. Hay una capa que está por dentro de cada vaso que se llama endotelio. ¿Y qué es esto? Pues es la pared interior de las tuberías de sangre. Y con la edad lo que hace es producir menos sustancias protectoras y aparece algo que los médicos llamamos inflamación crónica de bajo grado. ¿Y qué es esto? Pues es como una especie de fuego lento, casi sin humo, que lo que hace es desgastar por dentro las arterias, esta pared. Imagínate la tubería de agua de tu casa, ¿de acuerdo? Pues cuando está nueva, está limpia por dentro y el agua corre limpia y no hay problemas. Con los años esta pared se vuelve rugosa, se agrieta y en estas grietas se va acumulando suciedad, cal, depósitos y la tubería se va estrechando. Pues en el endotelio de los vasos sanguíneos funciona algo parecido, en las arterias. Cuando se daña, esta pared se vuelve áspera y se pegan los depósitos que van estrechando la arteria. Cuidado con la comparación porque esto tiene también un límite que es importante. Una tubería de metal no se arregla sola. En cambio, la arteria está viva y en parte puede recuperarse. Y por eso lo que haces cada día importa mucho. Envejecer en realidad no es enfermar, es un proceso natural que consiste en ir perdiendo margen. Y justo por eso, a esta edad, proteger los vasos sanguíneos suma más que a los 20 años. ¿Y qué tiene que ver el café con toda esta historia que estoy explicando? Pues interviene de una forma que muchas veces sorprende a muchas personas. ¿Y por qué ayuda el café? Pues te voy a decir algo que choca con la fama que tiene el café. En realidad el café es una de las mayores fuentes de antioxidantes de la dieta de mucha gente. Y has oído bien, sí. No es el brócoli, no son los arándanos ni similares, es el café. Y me preguntarás, bueno, ¿pero por qué pasa esto? Pues presta atención, no es porque una taza de café tenga más antioxidantes que un arándano gramo a gramo, que no los tiene. No es eso, no es porque tenga una equivalencia gramo a gramo, es por la cantidad, porque tomamos mucho más café que arándanos. Y al final resulta que el café acaba siendo el mayor aporte de antioxidantes en muchas dietas y para muchas personas. Y dentro del café hay una sustancia que es estrella en cuanto a esto, que es el ácido clorogénico, que tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio. ¿Te acuerdas antes que he comentado el fuego lento que va oxidando la tubería por dentro? Pues piensa en el ácido clorogénico como si fuera un pequeño equipo de mantenimiento que lo que hace es ir apagando estos focos de óxido dentro de la tubería antes de que vayan a más. Pero atención al límite porque esto tiene un límite y es importante. Este equipo previene, es decir, previene pero no destapa. No abre una tubería ya obstruida.
Esto no lo hace ningún alimento. Lo que hace es ayudar a que no se llegue a esta situación. Ayuda a prevenir. O sea que esto es importante. Y también, la verdad es que tengo que ser honesto contigo. Hay dos niveles de prueba que no son lo mismo. El primero es esto que comento del ácido clorogénico apagando la inflamación. Esto está documentado, sí, pero piensa que sobre todo en el laboratorio y muchas veces con extracto de café verde y con dosis de suplemento, no con tu taza de las mañanas. Es decir, de forma simple. Eso de momento está más demostrado en un tubo de ensayo en el laboratorio que una taza de café. Pero tenemos un segundo nivel de prueba y este es el bueno. Lo que sí se ve en personas de carne y hueso y en estudios con cientos de miles de personas es que la persona que toma café tiene menos mortalidad y menos diabetes. Esto en realidad es una asociación, no es una certeza absoluta de que una cosa cause la otra, pero es muy consistente, se repite una y otra vez. Así que el café no es magia, no desintoxica de nada, lo que es una pieza del puzzle, una pieza buena, pero una pieza. Y antes de seguir vamos a responder una pregunta que muchos hacen y tiene que ver con el tema de la culpa. Entonces, la duda que tenemos. Lo tomaba con culpa, doctor, porque pensaba que me subía la tensión. Pues esto lo comprendo, casi todos lo hemos oído y lo vamos a aclarar de una vez. La cafeína, si no estás acostumbrado, pues puedes subirte la tensión un rato. Eso es verdad, es un efecto agudo del momento, pero aquí hay algo importante que casi nadie cuenta. Si lo tomas todos los días, este efecto casi desaparece. Tu cuerpo se acostumbra. En cuestión de unos días desarrolla tolerancia a esta subida de tensión y lo puedes pensar como pues, si pruebas comida muy picante. La primera vez arde la boca, te lloran los ojos, pero si comes picante a menudo, pues a la 10ª vez apenas lo notas. Tu cuerpo se ha adaptado. Bueno, pues con la cafeína y con la tensión, la presión arterial, pasa algo parecido. Eso sí, cuidado, esa tolerancia es solo a la subida de la tensión. El consumo habitual de café no sube la tensión a largo plazo. Es más, si acaso se asocia a un riesgo un poco menor de desarrollar hipertensión, sobre todo en quien lo toma a diario. Pero te lo digo sin inflarlo, es un efecto pequeño, no aparece igual en todo el mundo y esto es un tema que tampoco está cerrado del todo. Vamos, que el café no es tu pastilla para la tensión, pero tampoco es el villano que te cuentan a veces. De hecho, hay un estudio reciente y que es muy detallado y que lo ha puesto en cifras. El café sin endulzar se asoció bastante menos a hipertensión, en torno a un 14, un 18% menos. Y esto tomando entre 1 y 4 tazas al día. El café endulzado, ¿qué pasa? Pues ahí este beneficio desaparecía. Pues quédate entonces con esto. Y luego volvemos a ello. Sin endulzar, protege. Endulzado, ya no. Ahora, la excepción honesta y sin sustos. Si tienes la tensión muy alta, no la tienes controlada, por encima de 16, 160, o si eres de estas personas que son muy sensibles a la cafeína y que se toman un solo café y llevan súper aceleradas, pues entonces háblalo con tu médico antes. O sea, aquí hay que adaptarlo, sentido común. Pero para la inmensa mayoría, con la tensión normal o controlada, el café no es el enemigo que se ha pintado muchas veces. Además, hay otro beneficio del café que le toca de cerca a mucha gente, sobre todo si en tu familia hay azúcar que está alto. En realidad el café se asocia a un menor riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Y esto importa mucho para tu circulación. ¿Y por qué? Bueno, pues la diabetes es uno de los grandes destructores silenciosos de tus vasos sanguíneos. Silencioso porque no duele hasta que ya ha hecho daño. ¿Qué le hace el azúcar alto en la sangre a tus arterias? Pues imagínate una lija fina pasando un poquito cada día por dentro de la tubería. El exceso de glucosa es como si fuera rascando, irritando, dañando esta pared interior de la que hablábamos, el endotelio. Y año tras año va haciendo efecto de forma que si reduces el riesgo de diabetes estás protegiendo por dentro tu tubería. El límite, como siempre, por delante. El café reduce el riesgo en grupos de población. No trata una diabetes que ya tienes.
Y si eres ya diabético, esto no sustituye tu tratamiento, lo que hace es acompañar. Y este es en realidad uno de los datos más sólidos que tengo para ti hoy, que un análisis de 28 estudios de más de 1 millón de personas encontró lo siguiente, que alrededor de un 9% menos de riesgo de diabetes por cada taza de café con cafeína al día. Y en los que más tomaban, el riesgo bajaba alrededor de un tercio. Y fíjate en un detalle que cambia todo en realidad. El efecto se ve también con el descafeinado. ¿Qué significa esto? Que no es solo cosa de la cafeína, que hay algo más en el café, el ácido clorogénico probablemente del que hemos hablado, que está echando una mano, que está ayudando. Pero que también quede claro, no es una cura. El café no va a sustituir a la metformina ni a ninguna de las pastillas que te haya puesto el médico para tu diabetes. Y ahora sí, llegamos a un detalle que da título a este vídeo. Todo este beneficio que he contado lo puedes tirar a la basura con una sola cosa, con lo que le echas a la taza, que no es solo el azúcar. Me explico. Hay una frase que resume todo esto. Yo creía que tomaba café y resulta que tomaba azúcar con sabor a café. Pues a lo mejor te suena. Bueno, a lo mejor es justo tu problema, porque aquí está la trampa. Te lo voy a explicar, porque circula un mito. El mito dice que el azúcar destruye los antioxidantes del café. Esto es falso. El ácido clorogénico seguirá ahí, en tu taza, hagas lo que hagas. Entonces, ¿cuál es el problema real? Pues que el azúcar añadido mete su propia carga, por su cuenta. Más glucosa, más calorías, y si se repite varias veces al día, más presión en el metabolismo. Y en los estudios sobre diabetes tipo 2, añadir azúcar o edulcorantes parece que atenúa parte de esta asociación beneficiosa que se ve en el café cuando se consume solo. Esto no lo convierte en veneno, pero lo que hace es restar ventaja. Y quiero que entiendas el mecanismo con honestidad. No es que el azúcar y el café se anulen dentro de la taza. No, no es eso. Es que estás sumando un daño al lado de un beneficio. Pones lo bueno del café y al lado le pones lo malo del azúcar. Entonces, sin dramatizar, una cucharadita no convierte el café en veneno, no es eso. De hecho, en los estudios de mortalidad del café con un poco de azúcar seguía asociándose a vivir más. El azúcar no es un golpe de una sola taza, es una suma silenciosa, día tras día. Cuando el café se te convierte en una bebida dulce que tomas 3 o 4 veces al día, ahí sí que pesa. Y aquí viene una pregunta que se repite mucho. ¿Y la stevia y el edulcorante? La respuesta honesta tiene dos capas. La primera es que si estás intentando dejar el azúcar, la stevia puede ser un puente útil, porque no aporta la misma carga de azúcar y si no soportas el café amargo, pues puede ser mejor stevia que echarle azúcar. La segunda capa es la que no se suele contar y es la siguiente, que en los estudios sobre diabetes el café que sale con la señal más favorable es el que se toma sin endulzar. Así que piensa en la stevia como un puente, no como la meta. Lo que hace es ayudarte a soltar el azúcar mientras tu paladar se va acostumbrando a tomar solo el café, que es donde de verdad está el beneficio, el premio. Pero doctor, yo le pongo miel que es más natural. Pues te entiendo, la miel es más natural, eso es verdad, pero más natural no significa que sea inofensiva. La miel, la panela, el azúcar moreno, todo esto sigue aportando azúcares y lo que hace es cambiar el envoltorio, pero para tu cuerpo el problema principal sigue siendo muy parecido. Lo que estás haciendo es endulzar la taza. Que venga de la abeja, pues no le quite el azúcar. ¿Y qué pasa con la leche? Pues la leche no arruina tu café, tranquilo. En el mismo estudio enorme que hemos comentado con casi 100.000 personas seguidas durante más de 10 años, el añadir leche al café no pareció ser problema. La diferencia importante estaba en si el café estaba endulzado o no. Así que, sin azúcar añadido, tu café con leche, pues adelante. Y te voy a dar un truco que muchas veces he dado, que es la canela. Esto aromatiza de sensación de dulzor sin añadir azúcar.
No es un tratamiento, pero sí que puede ayudarte a reducir el dulce. Y además, antes de pasar a la medicación, anota, si tienes el colesterol alto y tomas mucho café, pues hay un detalle que es interesante saber. El café de filtro de papel es el más limpio por este lado. La moca y las cápsulas entran en un punto intermedio. Si tu colesterol está bien, pues no hace falta cambiar de cafetera, pero si tienes el colesterol alto y quieres afinar, pues pásate al filtro de papel y suma por ahí. Por supuesto, en el tema de la leche, si tienes un problema con la leche, no tomes leche. Entonces, vamos al tema de la medicación y el café. Y que quede claro de entrada, nada de esto es para que dejes tu pastilla, al revés, es para que tu pastilla funcione mejor. Entonces, empezamos por la primera, que es por la tiroides. Si tomas levotiroxina, que es la pastilla que se utiliza para el tiroides, para el hipotiroidismo, y la toma muchísima gente, pues te interesa. El café lo que hace es reducir la absorción de levotiroxina, es decir, si los tomas juntos, tu cuerpo aprovecha peor la pastilla. Aquí la solución no es dejar el café, en realidad. Y desde luego no es dejar la pastilla, por supuesto. La solución es separarlos. Toma tu levotiroxina con agua, espera unos 60 minutos o el tiempo que te haya indicado el médico, que suele ser entre 30 y 60 minutos, y luego ya te tomas el café con tranquilidad. Y si le preparas los pastilleros para el desayuno a tus padres o eres cuidador, pues apúntate bien esto de los tiempos. Entonces seguimos con el hierro. Si tienes anemia o tomas pastillas de hierro, pues el mismo consejo. El café reduce la absorción de hierro, sobre todo el que es de origen vegetal. Entonces, si lo tomas a la vez que la comida, ¿cuál es la solución? Pues sepárate el café al menos 1 hora o 2 horas de esa comida o de esa pastilla. Sobre todo si estás tratando una anemia, que aquí sería importante. Ahora, 4 miedos frecuentes. Primero, el riñón. El riñón sano, el café moderado no parece hacerle ningún daño. El miedo está muy sobredimensionado. Si hay enfermedad renal avanzada, pues ahí sí que conviene individualizarlo con tu médico. En el corazón, las arritmias. En muchas personas un consumo moderado no parece aumentar el riesgo de arritmias ni de dar ningún problema en especial. Ahora bien, si tú notas palpitaciones claras cuando tomas café, pues coméntalo con tu médico y ajusta. El caso individual manda. El estómago, ¿qué pasa con el estómago? Pues algunas personas son sensibles y el café les empeora el reflujo o les sienta mal en ayunas. Pues si en ayunas te sienta mal, tómalo con algo de comida y listos. ¿Qué pasa con los huesos? Sobre todo para las mujeres, pues después de la menopausia. Con un consumo moderado y suficiente de calcio en la dieta, pues esto no suele ser ningún problema. Aquí el mensaje es, como siempre, la moderación y cuidar el calcio. No hace falta renunciar al café por los huesos. El horario. La cafeína puede durar en tu cuerpo 5 a 6 horas y algunas personas incluso más. ¿Qué significa esto? Pues que el cafecito que te tomas a las 4 de la tarde puede ser que siga dando guerra a las 10 de la noche. Y con la edad el sueño a veces se vuelve más ligero. Entonces, ¿cuál es el consejo? Que si tienes problemas de sueño a partir de media tarde, pues cuidado. Si te apetece un café por la tarde, pues que sea descafeinado y es una salida estupenda, ya lo hemos dicho. Y además una cosa que enlaza con el horario. Si tomas más medicación, pues hay fármacos que hacen que la cafeína te dure todavía más en la sangre, porque frenan la forma en la que el cuerpo elimina la cafeína. 2 ejemplos que son frecuentes son el antibiótico ciprofloxacino, que se utiliza muchas veces para infecciones de orina, y el antidepresivo fluvoxamina. Si tomas alguno de estos tratamientos, baja el café esos días y vigila sobre todo el café de la tarde, porque es que te durará más en el cuerpo y te puede robar el sueño. Para la mayoría de adultos sanos, el rango razonable suele estar de 3 a 4 cafés normales al día, sin pasar de unos 400 miligramos de cafeína. Si son cafés grandes y están muy cargados o tú eres una persona muy sensible, pues tu límite puede ser bastante más bajo. Y bueno, ahora antes de seguir vamos rápido con preguntas que he visto en comentarios, en otros vídeos que he hecho sobre el tema, preguntas que son frecuentes. La primera es, ¿el descafeinado sirve igual? Pues ya he comentado, para la diabetes y para vivir más, pues prácticamente sí. El beneficio se ve también sin cafeína. Así que el descafeinado no es un café de mentira. Y para quien su médico le ha limitado la cafeína, pues es una opción real y no es una resignación. También está bueno. ¿El café soluble, el de sobre, es malo? Pues no.
conserva el ácido clorogénico, así que vale. La calidad varía, eso sí. Lo que sí que debes evitar son los 2 en 1 o los 3 en 1 que vienen cargados con azúcar. Mira la composición, la etiqueta. ¿Y si tomo anticoagulantes o pastillas para la tensión? Pues el café en sí mismo no suele ser el problema, pero si tienes arritmias, la tensión está mal controlada o notas palpitaciones claras, pues esto lo comentas con tu médico y es que has de también revisar el azúcar que le echas, si es que le echas, las dosis, los horarios de tus medicamentos, pues esto hay que consultarlo con el médico y tener en cuenta lo que he dicho antes. ¿Y el café verde o los suplementos de ácido clorogénico? Pues aquí hay que ir con cuidado, porque la evidencia es preliminar. Y a dosis altas de suplemento, a ver, hay que ir con cuidado, no es lo mismo que una taza, no corras a comprarlos y no tires el dinero. ¿El café quita el sueño a todo el mundo? Pues en realidad depende de tu tolerancia y de la persona. Recuerda, el problema de verdad casi nunca es el café, es la hora a la que lo tomas, es decir, hay que ajustarlo a la persona. Entonces, la próxima vez que prepares tu café, no pienses en dejarlo, piensa en lo que le echas al café, quítale el azúcar y no le quites el café. Y si necesitas endulzar, pues ya lo sabes, la stevia es mejor que la miel o el azúcar, pero aquí el objetivo es que poco a poco lo disfrutes sin nada. Entonces, hemos visto cómo cuidar los vasos sanguíneos por dentro con algo tan sencillo y simple como una taza de café cada mañana. Pero proteger la pared del vaso sanguíneo solo es la mitad de la historia, porque dentro de esas mismas arterias también puede estar formándose en silencio algo que todavía es más peligroso, que es un coágulo. Y hay una vitamina de la que casi nadie te habla bien, ni de lo que te ayuda, ni del riesgo que tienes si tomas anticoagulantes. Te lo explico aquí en este vídeo que te dejo a continuación. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en ese vídeo.